Hola, en este video les explicaré cómo resolver la unidad 6 del workbook. La unidad 6 se titula My Sister Works Downtown. En el ejercicio 1, que dice Family, ahí dice en la literal A. Jessica está hablando acerca de su familia. Completa las oraciones con las palabras del cuadro. Y aquí les dan el vocabulario. Ustedes van a completar estas oraciones acerca de la familia de Jessica. Y si nos fijamos ahí, Jessica es la que está a la par de Pedro. Como que está describiendo a su familia. ¿Quiénes son sus familiares? Y en la primera, aquí les voy a ayudar en esta parte. En la número 1 dice, Helen and Jack are my parents. Helen y Jack son los padres de Jessica. Luego dice, Helen is my mother. Ahí sería mother, la palabra que va en esa línea. And Jack is my father. Y aquí buscan cómo se escribe cada palabra. Ahí lo tienen el vocabulario. Luego en la número 2 dice, Pedro is my husband. Mi esposo. Husband, ahí está como la palabra. Y la escriben en la número 2. I'm his wife. Ahí sería wife. Y ahí buscan la palabra. Luego la número 3 dice, Kate, Joanne, and Brad are our children. Y ahí buscan children. Son nuestros hijos. O nuestros niños. Y luego dice, Kate and Joanne are our daughters, nuestras hijas. Y ahí escriben la palabra daughters. And Brad is our son. Luego dice Kate is John's y ahí ustedes les dejo ahí para que completen esa. Kate es qué parentesco con Joan. Y luego la última, Brad is her y ahí ustedes completan. Ahí ya les ayudé con unas partes. Luego la parte B dice, escribe 4 oraciones acerca de tu familia. Y ahí van a seguir este modelo, no necesariamente como está acá. O sea, pueden seguir el modelo de algunas oraciones. Por ejemplo, si quieren poner el nombre de su mamá, por ejemplo, un ejemplo si se llama Sandra, Sandra is my mother. Ponen el nombre de su papá y, un ejemplo, se llama Luis, Luis is my father. Y así, escriben el nombre de su hermana, por ejemplo, si se llama Carla, por ejemplo, Carla is my sister. Si tienen hermana. Si tienen hermano, pueden poner, y se llama, por ejemplo, si se llama Pedro, un ejemplo, Pedro is my brother. Y ahí escriben acerca de sus familiares, siguiendo el modelo acá, pero solo son 4 oraciones. Luego en la parte B dice, en la número 2 dice, completa las oraciones con las palabras correctas en paréntesis. Y aquí esto tiene que ver con si al verbo se le coloca S, si es la tercera persona del singular o no. Estas son algunas oraciones afirmativas y otras son negativas. Y estas yo las expliqué, este tipo de oraciones. Y ustedes pueden ir a ver los cuadros que están en el libro de color, en el Student Book. Ahí están los cuadros de gramática. La parte de gramática está ahí de referencia para que ustedes puedan completar esta parte. Yo les decía que si tenemos el pronombre she, he, it, al verbo se le agrega una S o ES, ahí depende la regla. Yo les explicaba esas reglas. También veíamos que con she, he, it se utiliza el verbo tener, lo vamos a utilizar has. Vamos a utilizar has. Y con los pronombres I, we, you, they, vamos a utilizar have.
para facilitarles esta parte, ustedes pueden irse a ver esos cuadros de gramática. Ahí tienen exactamente los ejemplos que los puede guiar a responder correctamente esta parte. En la número 1 dice, bueno, Marta pregunta, so, do you live downtown, David? Yes, I live. En ese caso no lleva S. I live with my brother. He. Ahí ustedes van a elegir si es have o es has. An apartment near here. O. So you. Ahí eligen si es walk o walks. To work. Tienen que revisar sus apuntes. También tienen que ver los ejemplos que están en el libro y los cuadros de gramática que están en el libro de color. Actually, ahí está una negativa. Actually, I, y ahí eligen si es don't o doesn't. Walk to work in the morning. I, take o takes. The bus to work. Eligen una de las dos opciones, una de las dos palabras que están separadas por la pleca. And then I, y ahí completan con la palabra, con el verbo correcto ahí. O con la forma correcta del verbo. What about you? Well, my husband and I, eso corresponde a mi esposo y yo, nosotros. Entonces ahí eligen o have o has. In the suburbs. Now, so I, y ahí eligen si es drive o drives con S. My husband doesn't, y ahí eligen work o works. Downtown. He, ahí eligen el verbo y la forma correcta del verbo. In the suburbs near our house. So he, la última, go o goes. To work by bus. Entonces aquí básicamente es de elegir una de las dos formas correctas, una de las dos formas de los verbos que están en paréntesis, ahí separados por una pleca. Uno de esos dos, de esas dos formas de los verbos es correcta, es la correcta para completar esa parte. Luego en la número 3 dice third person singular S endings. Yo expliqué esta parte y les decía que tiene que ver con el sonido, si es sonoro o si es mudo cuando pronuncian la palabra. Por ejemplo, aquí dice, bueno, dice la parte A, escribe las formas de la tercera persona del singular. En esa parte, bueno, tenemos A y B, pero en la parte B tiene que ver con pronunciación. Ya les explico cómo. En la parte A solamente van a escribir las formas de la tercera persona del singular. O sea, cuando le agregamos según las reglas al verbo, o le agregamos una S, o le agregamos ES, o cambia totalmente la escritura del verbo en la tercera persona del singular, porque son verbos irregulares, y yo les expliqué eso la vez pasada. Tenemos ahí la primera, dance, dances. Ahí en ese caso solo se le agrega S, porque es un verbo regular. Tenemos la número 2, do, does. Ahí le agregamos ES. Tenemos la número 3, go. La tercera persona del singular, el verbo en la tercera persona del singular es goes. Le agregamos ES. En la número 4, have. Tenemos ahí que es has, la tercera persona del singular. O sea, cuando el verbo va acompañado del pronombre she, he, it. La número 5, live. En ese caso, solo le vamos a agregar una S. Y ustedes hacen lo demás. De las 6 a la 12. Tienen que consultar las reglas. Cómo escribimos el verbo en la tercera persona, la forma del verbo en la tercera persona del singular. O sea, she, he, it. Luego en la parte B dice, practica las palabras en la parte A y agrégalas
al cuadro. Aquí van a agregarlas ustedes en la columna correspondiente. Y esto sí tiene que ver con las consonantes sonoras mudas. Yo les explicaba eso la vez pasada. Esto tiene que ver con la pronunciación. Yo les decía a ustedes la vez pasada que pusieran su mano en su garganta. Y ahí ustedes van a saber si es consonante sonora o es muda. O sea, la terminación del verbo. Y depende de eso, así vamos a clasificarlo. Por ejemplo, voy a mostrarles 3 ejemplos acá nomás. Dance, voy a pronunciar dance, el primer verbo, dance. Al escribirle al verbo la S, o sea, ya para usarlo con la tercera persona del singular, yo pronuncio dances, dance, dances. Si ustedes pronuncian dance, dance, es una consonante, es muda, no sienten vibración en su garganta. Por lo tanto, va en la primera columna. En la primera columna porque el sonido es s, s, dances. No hay vibración. Lo colocamos en la primera. Luego les voy a mostrar otro ejemplo. La 5. Live, live. Si ustedes pronuncian live, sienten la vibración. Es una consonante sonora. Live. Cuando yo le agrego S, lives, lives. Suena como Z. El sonido es Z. Z. Entonces va en la segunda columna. Luego tenemos el ejemplo número 12 y esa regla yo se las expliqué a ustedes de pronunciación. La número 12 para formar cuando le agrego S, en la tercera persona del singular, yo pronuncio watch, watch. Si ustedes se ponen su mano en la garganta, ustedes se darán cuenta que no hay vibración. Pero aparte que no hay vibración, también la regla dice que cuando, en este caso el verbo termina en CH o también SH, en este caso CH, para formar la tercera persona del singular, para formar el verbo, la forma del verbo con la tercera persona del singular, yo le agrego ES. Entonces cae en la tercera columna o categoría. Si yo le agrego una E y una S, yo pronuncio el verbo watches, watches, watches. Entonces es en la tercera columna. El sonido is, is. Luego en la cuarta columna dice irregular. Ahí van a colocar todos los verbos irregulares. Si ustedes no entienden bien cómo hacer esta parte, la A y la B, la pueden dejar y la hacemos en clase. Ahí les voy a ayudar, porque sí es cuestión de pronunciar cada verbo. Ya cuando se ha hecho la forma, o sea, cuando ya se le ha agregado ES a los verbos. Entonces ustedes van a pronunciar y van a saber en qué columna se debe escribir cada verbo. Pero estoy hablando de los regulares. Los irregulares van en la última columna. Es cuestión de que ustedes lo pronuncien bien y sepan en qué columna, a qué columna corresponde. Pero si ustedes no lo pueden hacer, no lo logran hacer, pues les voy a ayudar en clase. Pero sí traten de hacerlo. Luego la número 4 dice true or false. Verdadero o falso. ¿Son estas oraciones verdaderas para ti? Y dice ahí que escriba un chequecito. Y ahí lee cada oración y usted chequea verdadero o falso, según sea su información.